Las relaciones no se pueden razonar. A la gente hay que amarla sin entenderla. ¿Cómo podemos impactar este mundo si solo nos juntamos con los que piensan igual que yo? ¿Cómo es que no podemos creer en el poder del Espíritu de cambiar la vida de una persona, no por razonamiento, sino por estar próximo? Y aunque no lo entiendo, decido amarlo y saber que de lo que Dios está haciendo en mi vida, un día se puede transferir a la vida de esa persona. Si se nos hace difícil o imposible entender a la gente, ¿cuán fácil tú crees que se te va a hacer entender a Dios? Y en el momento que tú tratas de entender todo de Dios y tratas de razonar tu relación toda con Dios a través de tu entendimiento, no a través de tu experiencia, entonces comienzas a separarte de Él. Y el día que tú te separas de Él y la llama se apaga, ¿quién la enciende? El que trata de entender a Dios no se puede entender en su totalidad. A Dios lo podemos comprender por nuestras vivencias y experiencias. Yo soy de los que creo que estamos en una época que la iglesia va a tener que proveer ideas claras, ideas inteligentes que marquen el corazón de la gente, no para sorprender a la mente de la gente, sino tan solo para llamar la atención, para que se puedan aproximar, porque lo importante no va a ser el conocimiento que tienen, sino la experiencia con el Espíritu de Dios. ¿Cómo se comienzan a separar las relaciones? Hay muchos factores, pero uno de los factores que provoca que la gente se separe el uno del otro es cuando tratamos de razonar nuestras relaciones. Las relaciones no se pueden razonar. A la gente hay que amarla sin entenderla. Toda la gente de la cual tú te has separado es porque en tu mente tú no entiendes por qué piensan como piensan, por qué actúan como actúan. Y se nos hace muy difícil permanecer muchas veces en relación con gente que simplemente no entendemos y que seguimos tratando de entender. Hay un montón de relaciones en nuestra vida que solo van a permanecer única y exclusivamente por nuestro compromiso de amar. Hay unas que como que son un given, son dadas. Por ejemplo, aquí nadie trata de entender a sus hijos. Usted los ama y por eso busca una relación con ellos. Los hijos tratan de entender a los padres y por eso se separan. Los hijos tratan de entender a los padres y tratan de que los padres los entiendan sin darse cuenta que los hijos no tienen que buscar que los papás los entiendan porque ellos tienen una ventaja que otras relaciones no tienen. Los amamos aunque no me entiendan y yo no los entienda. ¿Cierto? Pero eso no pasa con el esposo. Eso no pasa con la esposa. Cuando después de 10 años de casado tú tratas de entender porque él dobla las medias al revés y ahora decide doblarlas de la otra manera. Cuando después de 10 años de casado tú tratas de entender porque ella pone el papel de inodoro hacia afuera por debajo y no por arriba. Porque los cambios que hay y por qué apretar la pasta en el medio y no en la parte de abajo. Y tú tratas de entender todas esas cosas. Tu vida se pierde. Entonces cuando tratamos de entender por qué está pensando así, por qué está pensando así, que eso crea hasta inseguridad. Pastor, es que mi esposo ahora le ha dado con estas cosas. Yo no entiendo por qué después de viejo le ha dado con esto. Hermana, porque a los hombres cuando son viejos le da con eso. Pastor, pero es que no entiendo si él nunca... Hermana, pero déjame explicarle. A los hombres viejos le da con eso y pues ya. Y van a la consejería y la pregunta es, y lo que dice,
Es que no lo entiendo. Por supuesto, los hombres tenemos una desventaja porque a nosotros Dios nos mandó amar y no entender. Dios dice, ámala y ámala y ámala. Así que, punto. Hermano, ni Dios entiende a su esposa. Oiga bien, ame. Cállese la boca y ame. Ya, adelante, ame. Si usted trata de entender, cada vez que razonamos, póngase a pensar muchas de las amistades que usted tiene. Se va a dar cuenta que la mayoría de las amistades que usted tiene piensan igual que usted. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos impactar este mundo si solo nos juntamos con los que piensan igual que yo? ¿Cómo es que no podemos creer en el poder del Espíritu de cambiar la vida de una persona, no por razonamiento, sino por estar próximo y aunque no lo entiendo, decido amarlo y saber que de lo que Dios está haciendo en mi vida, un día se puede transferir a la vida de esa persona? Nuestras relaciones serían 10 veces mejores si aprendiéramos realmente a amar. Eso no quiere decir que vamos a estar enyuntados con la misma persona toda la vida y que hay personas que tú tienes que tener a la distancia porque hay gente que lamentablemente está mal de la cabeza. Pero te estoy hablando de forma general. Nuestras relaciones tú no las puedes razonar todas. Yo no puedo razonar el amor por mis hijas, ni por mi yerno. Estoy tratando de entenderlo, pero no puedo, no se puede. Hay que vivir por encima de eso, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque imagínese si esto es con las relaciones humanas, cuánto más con Dios. Si se nos hace difícil o imposible entender a la gente, ¿cuán fácil tú crees que se te va a hacer entender a Dios? Y en el momento que tú tratas de entender todo de Dios y tratas de razonar tu relación toda con Dios a través de tu entendimiento, no a través de tu experiencia, entonces comienzas a separarte de Él. Y el día que tú te separas de Él y la llama se apaga, ¿quién la enciende? Porque te vas a reunir con gente apagada y nadie te va a encender, porque lo único que te hará permanecer encendido es la conexión con el Espíritu Santo. Es lo único. Es esa proximidad. Y es esa proximidad la que va a permitir que haya posibilidad en la vida de otra persona. Por supuesto, nosotros podemos entender ciertas cosas de Dios sin tener que tratar de razonarlos. Lo que pasa es que cuando vamos a la Biblia, tenemos que irla a ver desde la perspectiva correcta. Te voy a dar un ejemplo profundo y voy a tratar de hacerlo bien simple, asumiendo que muchos de ustedes aquí, sé que todos no lo conocen la historia, pero la mayoría quizás la habrá oído en el libro de Hechos, cuando se nos habla de que el apóstol Pedro es enviado a la casa de Cornelio y no quiere ir. Cornelio es un gentil, Pedro es un judío y el Señor quiere llegar a los gentiles y simplemente Pedro no quiere ir. Y la experiencia que Dios le da a Pedro es una muy interesante, porque Pedro está orando en el techo de su casa y le da hambre después de orar de un montón de horas, y le da una visión Dios y le muestra un lienzo con un montón de comida que en el Antiguo Testamento Dios le había dicho que no podía comer. Y ahora el tipo tiene hambre, tiene un montón de comida que no puede comer y Dios le dice, come. Y él comienza a pelear con la palabra de Dios. Porque hay un momento dado en tu vida que aún una palabra del pasado contradice una nueva. Me explico, ¿quién le dijo a Pedro que no comiera de aquello? Dios. ¿Y quién le está diciendo que coma? ¿Pero a cuál de las dos le hago caso? ¿A cuál de las dos le hago caso? Por eso es que el que trata de entender a Dios no se puede entender en su totalidad.
A Dios lo podemos comprender por nuestras vivencias y experiencias. Y por encima del razonamiento y del conocimiento, tiene que haber una experiencia que marque mi vida. Tiene que haber una experiencia como la del apóstol Pablo, que dice: conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la mente no lo sé, pero conozco un hombre que fue al tercer cielo y allí vio cosas que le fueron prohibidas decir. Y no es que son prohibidas porque no se puedan decir. En el lenguaje original dice que no tengo palabras para describir lo que vi, porque hay veces que Dios te va a dar experiencias que tú no tienes manera de explicarle a nadie lo que has vivido, pero esa experiencia cambia tu vida porque va por encima del razonamiento. En nuestro lenguaje es razonamiento, como tú y yo hablamos es razonamiento, y hay cosas que Dios te va a dar que no hay palabras para yo poderte explicar, y por más que te la trate de explicar, no la vas a poder vivir hasta que la vivas. Tienes que tener la experiencia, pero si yo trato de entenderlo y de comprenderlo, me separo, pierdo la proximidad y no soy capaz de experimentar lo que Dios tiene para mí. Pedro tiene esa batalla, por ejemplo. A lo último, Pedro va donde Cornelio, y ahí es donde comienza la iglesia. La verdadera iglesia de los gentiles comienza ese día. ¿Por qué es importante eso? Te comento algo más para los que son predicadores. Todo el mundo le gusta predicar desde el punto de Pedro. En otras palabras, Dios le dice: no haga acepción de personas, y todo el mundo le gusta predicar desde Pedro. Pero en realidad, tú y yo no somos Pedro, tú y yo somos Cornelio. Y si tú quieres entender ese verso bien, tú tienes que ponerte los zapatos de Cornelio, un hombre que ora y que ofrenda, y que aquel que tiene el mensaje no se lo quiere dar porque lo ve como un inmundo. Pero tú y yo siempre lo vemos de Pedro, y no lo vemos desde el lugar que tenemos que verlo, que en la infinita misericordia de Dios, Dios provocó que desde el Espíritu hubiera gente que tuviera que ir donde nosotros, donde los gentiles, y eso cambia tu manera de ver las cosas. Cambia tu manera de ver la Biblia, cambia tu manera de ver la historia. Pero no es algo de entendimiento, es algo de experiencia. Cuando yo voy a la palabra de Dios, Dios no quiere meramente que tú lo entiendas, sino que tú lo vivas y que tengas ciertas experiencias que sean las que marquen tu vida. No quiere decir que tú y yo tenemos que estar sin conocimiento. No quiere decir que tú y yo no podemos provocar en nuestras mentes, nuestros pensamientos racionales, inteligentes, para dar ciertas explicaciones, ciertas respuestas, para que nuestro pensamiento y nuestra mente pueda comprender ciertas ideas. Lo que tenemos que saber es que no las vamos a entender todas y que van a ir creciendo cada día. Yo soy de los que creo que estamos en una época que la iglesia va a tener que proveer ideas claras, ideas inteligentes que marquen el corazón de la gente, no para sorprender a la mente de la gente, sino tan solo para llamar la atención, para que se puedan aproximar, porque lo importante no va a ser el conocimiento que tienen, sino la experiencia con el Espíritu de Dios que van a tener, que esa sin nadie se la va a poder borrar. Soy de los que creo que la iglesia cada vez más tiene que prepararse para defender la fe, para dar explicaciones que capten la atención de las personas, para que no se alejen, porque mientras estén próximos podrán ser encendidos, mientras estén separados no lo podrán estar. Y si miramos la transición de Dios en su relación con el hombre, podemos notar varios cambios importantes que tú y yo tenemos que vivir y que tenemos que experimentar y que tenemos que ponernos una vez más del lado de Cornelio y no del lado de Pedro cuando leemos y vemos estas cosas. Me parece que hay 4 experiencias que Dios ha tenido con el hombre, que ha ido transicionando con la humanidad, y que nosotros tenemos que saber en cuál nos encontramos ahora. Siempre que veamos nuestra relación con Dios, veamos la relación con Dios con la humanidad y veamos la relación con Dios con nosotros personalmente. En otras palabras, tenemos que ver cómo Dios ve a la humanidad. ¿Cuál es la relación de Dios con la humanidad y cuál es la relación de Dios conmigo? Me explico. Hay 4 tipos de relaciones con Dios. Número 1, Dios que estaba entre nosotros. El Dios que caminaba en el huerto del Edén. Ese es el Dios que mucha gente quiere hoy. Mucha gente quiere el Dios que camina con ellos en el huerto del Edén. Ese Dios ya pasó. Con la humanidad ese Dios ya pasó. Dios no está caminando entre nosotros. No está entre nosotros. De ahí pasó Dios a Emmanuel, Dios con nosotros. La promesa fue que un día Dios estaría con nosotros.
Dejaría de estar entre nosotros, por causa del pecado dejó de entrar entre nosotros para estar con nosotros. Luego cuando vino Cristo le dijo, ya yo no voy a estar con ustedes, pero viene el Espíritu Santo y va a estar en ustedes. Entonces, ¿cómo tú te relacionas con Dios? Te relacionas con el Dios que está entre nosotros, con nosotros o en ti. Son niveles diferentes, porque la relación entonces es diferente, la expectativa es diferente, la experiencia es diferente. Pero déjame explicarte que hay una más grande todavía. No es Dios entre nosotros, realmente no es Dios con nosotros, no es Dios en nosotros, es Dios a través de nosotros. La única posibilidad de transformación de este planeta es a través de ti y de mí. No es lo que Dios vaya a hacer, es lo que vaya a hacer a través de ti. No es lo que Dios va a hacer con tu familia, es lo que va a hacer con tu familia a través de ti. No es lo que Dios va a hacer en Puerto Rico, es lo que va a hacer en Puerto Rico a través de ti. No es lo que va a hacer en la economía, es lo que va a hacer en la economía a través de ti. Todo aquel que todavía está esperando a Dios para que haga algo por ellos, para que camine entre ellos, no se ha dado cuenta que Dios ha evolucionado en la relación y que la experiencia es otra. Te digo algo que te dije hace un momento atrás y ahora es que cae en el mensaje. Tú y yo no debemos venir a la iglesia a servir a Dios. Tú y yo no le servimos a Dios en la iglesia. Tú y yo adoramos a Dios en la iglesia. Tú y yo le servimos a Dios en el mundo. Tú y yo le servimos en nuestros trabajos. Tú y yo le servimos en nuestras casas. Tú y yo le servimos cuando damos al necesitado. Tú y yo le servimos cuando vamos allá afuera, lloramos por la gente. Tú y yo salimos de aquí y le servimos a Dios cuando estamos en la calle y a través de nosotros Dios puede transformar la vida de alguien. Aquí lo que tú y yo venimos a hacer es adorar a Dios, a tener una relación, a que nuestra llama permanezca encendida, porque es la única posibilidad que todos los que están apagados en el mundo puedan un día conectarse con el Dios Todopoderoso por la llama que se permanece encendida en mí y en ti. Óyelo bien en el día de hoy. Cada vez que tú vengas aquí a la casa de Dios, tú vienes a adorar a Dios, tú vienes a oír una palabra. Por eso aquí nadie se debe perder ni los anuncios, nada de lo que hacemos aquí tú te lo debes perder. Tú debes venir aquí, cantar, levantar tus manos, adorar, traer tu ofrenda, traer los diezmos, venir, escuchar la palabra, anotar, irte a tu casa, a orar otra vez. Los devocionales que hemos estado haciendo, los tiempos de oración, en todo eso simplemente es nuestro tiempo de adoración a Dios, nuestra conexión con Dios, para que mi llama permanezca encendida, porque la única posibilidad que tienen tus hijos es si tú permaneces encendido. La única posibilidad que tiene tu esposo es si tú permaneces encendido. Esto no es, Señor, pongo a mi esposo en tus manos y Él te dice, te lo devuelvo. Es a través de ti. Es a través de ti. Es a través de ti. Es tu testimonio lo que lo va a cambiar. Es lo que estoy haciendo a través de tu vida lo que lo va a cambiar. Es el problema de la sociedad. Tú no sabes cuánta gente me han dicho, pastor, aquí le traigo a mi hijo a ver qué usted hace con él. ¿Qué voy a hacer yo con tu hijo? Cuando tú pones esa esperanza, te voy a fallar. Hace una semana atrás una persona y me dio pena, pero yo soy tan feo como tan franco. Pastor, vengo aquí porque vine a ver qué podemos hacer con mi hijo. Le dije, venga aquí por otra razón. Venga aquí porque usted ama a Dios. Venga aquí porque este es el lugar que Dios le ha asignado. Y lo que Dios haga con su hijo a través de aquí es otra cosa. Pero venga porque es fácil en donarle a uno los hijos que se supone que tú cuides.